un motor eléctrico que alcanza su velocidad de 1800 revoluciones por minuto en un tiempo de 3 segundos. Calcular, inciso A, su aceleración angular. Inciso B, su velocidad angular alcanzada. Perdón, su frecuencia, perdón. Su frecuencia de giro, inciso B. Inciso C, su periodo de giro. Inciso D, su aceleración centrípeta. Profe, ¿me podría repetir la C, por favor? La C es el periodo y la D es la aceleración centrípeta. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, tenemos aquí en la pantalla lo que es aquí el motor, viéndolo desde el punto de vista de un lado, el cual me está manejando lo siguiente. Dice, alcanza su velocidad, pues lógicamente parte del reposo, la velocidad inicial es 0, porque está sin prender, para que se entienda mejor. Entonces, me está manejando que alcanza su velocidad ya nominal, es decir, su velocidad de giro normal, que son 1800 revoluciones por minuto en 3 segundos. ¿Sí? Esa es la planteación que tenemos original de nuestro fenómeno físico. Y me está preguntando cuál es su aceleración angular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos como datos, la velocidad inicial es 0 y la velocidad final, que es la que va a alcanzar, es de 1800 revoluciones sobre minuto. Pero recordando que aquí en el sistema internacional nosotros vamos a manejar en radianes sobre segundo para hacer los cálculos, que es la unidad de medida de la velocidad angular. Entonces aquí tenemos la transformación. Una revolución equivale a 2 pi radianes y un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Para hacer la transformación, dándome que la velocidad final o alcanzada son 188.495 radianes sobre segundo. Entonces, esa es la velocidad. Aquí en este caso lo transformé nada más, ¿no? Lo que fue un cambio de unidades. No se resolvió todavía. Y el tiempo son 3 segundos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ya tenemos 3 datos para poder resolver en referencia a calcular la aceleración angular. Aquí si no hay vuelta de hoja, la aceleración angular solamente se va a manejar estas fórmulas, ¿ya? Del movimiento circular acelerado, en el cual la primera vemos que tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y tenemos el tiempo, por lo tanto la puedo utilizar para sacar la aceleración angular. Acá aparece también nada más para verificar, ¿no? La aceleración, pero necesito el desplazamiento. Igual que aquí la segunda, ¿ya? Puedo calcular la aceleración, pero necesito el desplazamiento. Por lo tanto, abuelita de Batman solamente sería la primera que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces ya sabemos, recordando cómo usamos o cómo escogemos nuestro modelo matemático para establecer la relación entre los factores. Entonces, aquí me quedaría que la aceleración angular, haciendo el despeje, aquí la velocidad inicial está sumando, pasa restando. Y aquí el tiempo está multiplicando, pasa dividiendo, quedándome que la aceleración angular va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial angular dividida entre el tiempo, ¿verdad?, que se tarda en hacer esa variación de velocidad, que eso es la aceleración. Entonces, como la velocidad inicial es 0, pues simplemente nada más me queda la velocidad final, que son 188.495 radianes sobre segundo, dividido entre el tiempo, que son 3 segundos. Dividiéndolo, me va a dar un total de 62.831 radianes sobre segundo al cuadrado. Es decir, la velocidad que va incrementando cada segundo es de 62.831, ¿verdad? Que esa sería la aceleración angular. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
que tenga alguien. ¿Sí? Entonces, sí, correcto. Todo depende de los factores o datos que nos esté proporcionando el problema para establecer la relación. De eso se trata. Muy bien. Continuando, tenemos enseguida, vamos a calcular la frecuencia. Aquí sí no hay vuelta de hoja en referencia a nuestros modelos matemáticos, porque eso es un concepto general de movimiento, en este caso, acelerado. Entonces nos vamos directamente al concepto de frecuencia. Aquí lo tenemos, en la cual la podemos calcular por la velocidad angular dividida entre 2pi o la inversa del periodo. Como no tenemos el periodo, pues tenemos que usar esta. Para calcular la frecuencia, en este caso, cuando estamos manejando la velocidad, el movimiento acelerado, perdón, usamos la velocidad final, la que alcanza, ¿sí? Aclarando, para poder establecer la frecuencia de giro que va a tener al final del periodo, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que tener cuidado aquí. Por eso aquí puse velocidad final, es 188.495 radianes sobre segundo, que es la que vamos a tomar en cuenta para calcular la frecuencia, que va a ser igual a la velocidad angular entre 2pi. Entonces la frecuencia final fue de la velocidad angular final son 188.495 radianes sobre segundo, dividido entre 2pi radianes, que es la vuelta, es decir, la velocidad con respecto a una vuelta me está indicando cuántas vueltas da por segundo, que en este caso al dividirlo queda 29.999. Aquí radian con radian se elimina y ponemos ciclos o vueltas en este caso, bueno, que es lo que está dando por segundo. Entonces la unidad de frecuencia es ciclo sobre segundo, ¿sí? Esa sería la situación con que vamos a manejar lo que es la unidad de frecuencia. ¿Sí? Nuevamente reiterando, aquí para estos conceptos generales agarramos la velocidad final, aunque tengamos, en este caso la velocidad inicial era 0, pero aunque tenga valor, siempre vamos a agarrar la velocidad angular final. ¿Sí? Así quedaría. Entonces, esa sería nuestra frecuencia. Enseguida tenemos que, a ver, espera tantito, eso es importante esto. Bueno. Interrumpiendo, ya lo apagué. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos, enseguida vamos a calcular el periodo. El periodo también es un concepto general. Nos vamos aquí. Para calcular el periodo, pues es lo contrario de la frecuencia. Entonces, aquí sería 2pi entre la velocidad angular, en este caso final. Pero como ya tenemos la frecuencia, puedo usar esta de acá, es la inversa. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, me quedaría que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, que es 1 entre 29.999 ciclos sobre segundo. Esto me da un total de 0.0333 segundos sobre ciclo, porque se invierte también las unidades. Entonces, en pocas palabras, aquí me está indicando que una vuelta completa tarda en hacerse en 0.0333 segundos, ¿sí? Para completar una vuelta, en este caso el motor. ¿Sí? Por último, tenemos lo que es la aceleración centrípeta, también es otro concepto general. Entonces, nos vamos al modelo, en este caso, de lo que es, acá está, la aceleración centrípeta, ¿sí? La cual acá me está indicando que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. No tenemos la velocidad inicial, no puedo usar esta, pero aquí tengo otra que va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Nuevamente reiterando, vamos a agarrar la velocidad, en este caso, angular final, ¿ya? Para establecer la relación que alcanza el motor de aceleración centrípeta. Entonces va a ser igual a la velocidad angular son 188
495 revoluciones sobre segundo, está al cuadrado por el radio, que en este caso me faltó darles ahí el dato, que es de 0.05 metros. ¿Sí? Que ese es el radio que tiene el motor. ¿Sí? Que es el rotor, viendo lo técnico. ¿Sí? Entonces, hacemos el producto y me queda que la aceleración centrípeta va a ser de 1776.518. ¿Sí? Aquí en este caso observen que no pongo radianes, porque aquí en esta situación lo que está sucediendo, recordando que en este caso la aceleración centrípeta es como tira hacia adentro en forma lineal la cuerda hacia el centro de lo que sería de la circunferencia. ¿Sí? Por eso siempre es en forma lineal. Esa es la relación de por qué la unidad de medida son metros sobre segundo al cuadrado. Está jalando hacia el centro de curvatura, así sería. ¿Sí? Entonces, eso es la aceleración centrípeta. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? Ninguna, profe. Bueno. Ninguna, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Anoten el siguiente ejemplo. Muy bien. Una rueda de bicicleta tiene un radio de giro de 30 centímetros. Punto y seguido. Esta lleva una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo. Esta lleva una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo, la cual incrementa a una razón de 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado. En un tiempo de 9 segundos. ¿Sí? Punto y seguido, calcular. ¿Sí? Calcular, dos puntos y aparte, inciso A, su velocidad angular alcanzada. Inciso B, su frecuencia de giro. Inciso C, su velocidad lineal. Muy bien. Entonces, aquí ven en la pantalla la planteación del problema. Tenemos la rueda. Tiene un radio de 30 centímetros. Me está manejando que lleva inicialmente una velocidad de 10 radianes sobre segundo, la cual está incrementando o acelerando a una razón de 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado. Por eso es importante aprenderse las unidades. Y con la pura unidad sabemos de qué factor se trata. Entonces, 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado es la aceleración que tiene. ¿Sí? Y en este caso, me está manejando calcular la velocidad que va a alcanzar a un término de 9 segundos. ¿Sí? Que esa sería la planteación del problema. Entonces, para el inciso A, tenemos que vamos a calcular la velocidad angular final. Entonces, ahí sí, no hay vuelta de hoja. Nos vamos a las fórmulas de movimiento acelerado, ¿verdad? Que tenemos aquí.
Entonces, para la primera fórmula necesito la velocidad inicial, se tiene la aceleración también y el tiempo, ¿verdad? Entonces la puedo usar. Para esta, nada más para reafirmar de cómo se manejan las fórmulas. Esta de aquí no la puedo usar porque me falta el desplazamiento angular, al igual que esta última donde aparece la velocidad final, necesito el desplazamiento, por lo tanto no la puedo usar porque me queda una ecuación de dos incógnitas imposible de resolver. Entonces, abuelita de Batman, nos queda esta primera, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría que la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular inicial son 10 radianes sobre segundo, más la aceleración que es 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo que son 9 segundos. ¿Verdad? Aquí segundo con el cuadrado se quita y te queda un segundo, son radianes sobre segundo, para sumarlo con radianes sobre segundo, para que sean términos semejantes, viéndolo desde el punto de vista de las unidades. Muy bien, entonces haciendo la operación completa, me queda que la velocidad alcanzada o final va a ser de 20.8 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad que va a alcanzar, en este caso, la rueda en 9 segundos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Vamos enseguida, el inciso B me pide calcular la frecuencia. Nuevamente reiterando, esos son conceptos ya generales de movimiento circular, entonces nos vamos al concepto de frecuencia y aquí me indica cómo puedo calcularla. Si conozco la velocidad angular, utilizo la primera. Si conozco el periodo, pues puedo utilizar la segunda. En este caso, como conozco la velocidad angular, que nuevamente reiterando, siempre cuando se trate de movimiento acelerado, vamos a tomar la final, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual a la velocidad angular final entre 2 veces pi. Sustituyendo serían 20.8 radianes sobre segundo, que fue lo que calculamos en el inciso anterior, entre 2 pi radianes. Entonces, a dividir, me queda 3.310. Aquí radian con radian se elimina, aunque son unidades nada más para indicar que están, cuánto está girando. ¿Ya? Nosotros le agregamos aquí ciclos en referencia a que es el giro por cada segundo que transcurre. Entonces, aquí la llanta está dando 3.310 vueltas, ¿verdad? Viendo el punto de vista cuando vimos que es lo mismo decir ciclos, aquí está. Vuelta, revolución o ciclos son equivalentes. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Aquí serían las vueltas, pero nosotros la unidad de medida que manejamos en la frecuencia en el sistema internacional se le conoce como ciclo sobre segundo. Entonces está dando 3.310 ciclos cada segundo, ¿ya? En referencia a su giro. ¿Sí? Muy bien. Por último, tenemos la velocidad lineal. Entonces, como es también un concepto general, nos vamos a las fórmulas, ¿verdad? Aquí de velocidad, en este caso lineal o tangencial, ¿verdad? Que ya sabemos que es la velocidad, que en este caso, como es una llanta, sería la velocidad con que se mueve sobre la superficie, ¿ya? En forma lineal, en forma recta, la llanta ya al rodar sobre la superficie. Entonces, tenemos que la velocidad lineal o tangencial va a ser igual a velocidad angular, ¿ya? En este caso, nuevamente tomamos la final, por el radio, ¿verdad? Entonces, quedándome entonces de la siguiente forma. La velocidad angular final fue 20.8 radianes sobre segundo. Y el radio que tiene la rueda es de 0.3 metros, ¿no? Siempre en metros. Haciendo el producto, me quedaría entonces que son 6.24 metros sobre segundo. ¿Sí? Recordando que aquí el radian es para indicar que está girando, pero aquí ya no estaría girando, ya saldría, en este caso, en la trayectoria recta al tener la llanta simplemente rodando sobre la superficie. Estamos sacando la velocidad que llevaría, ¿ya? En forma recta sobre la superficie de la llanta.